Bien, buenas tardes. Es un verdadero placer poder estar juntos. No es lo mismo virtual, ¿verdad? Sentimos otra cosa acá. Bueno, y oramos al Señor para que Él cumpla su voluntad. Quizás no llegamos a comprender, pero sí sabemos que nada escapa de su soberanía. Hoy quisiera compartir con ustedes el sentir de un pasaje que tiene que ver con este último canto que pidió Pablo, y cambia nuestros corazones. Abramos nuestras Biblias en el libro de Job. No sé si esto tiene algo que ver. ¿Me escuchan bien? Porque tengo el micrófono muy... ¿Sí? Bárbaro. Job, capítulo 23. Sí, porque tiene algo amarillo ahí como que no se puede. Gracias, gracias. Job, capítulo 23, versículo 10. Job 23, 10. Dice, está hablando Job, ¿verdad? Y está refiriéndose a Dios. Dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y esto es lo que yo quiero referirme en esta tarde. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado en mí. Por acá, hasta el momento de este pasaje. Y quiero, diríamos, de esta porción extraer estos pensamientos. Mas Él, Dios, conoce mi camino. Si Él determina una cosa, Él pues acabará lo que ha determinado en mí. Estuve pensando en esta reflexión que hacía Job. No vamos a entrar en la vida de Job. Es precioso leerlo para darse cuenta. Creo que hoy Néstor hacía referencia en el devocional, ¿no, Néstor? De Job y a la conclusión que llegó Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero no fue fácil para Job llegar a esta conclusión. Sufrió muchísimo, siendo un hombre fiel a Dios. Es bueno leerlo, el primer capítulo, y ver el concepto de Dios, de Job que tiene Dios y lo que dice de él. Pero no vamos a referirnos a Job, en otro momento quizás. En mi mente está, mis queridos hermanos, esta expresión. Él conoce mi camino. Él pues, si Él determina una cosa, Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Estuve pensando en ejemplos donde Dios determina cosas y las acabó. Pero en los ejemplos que miraba, hay muchísimos, yo traigo dos y pequeñas cosas. Hay algo que nos muestra una realidad. Va a depender de nosotros. Él no nos va a pegar para hacer su voluntad. Hay una gran parte en nosotros que debemos de hacer para que Él pueda cumplir su propósito en nosotros, como nos dice el salmista. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y yo estuve pensando en dos grandes hombres de la Biblia
como fueron Moisés y Josué, que tienen muchas particularidades en su vida similares y que en ambos casos me muestran una realidad que yo debo estar pensando si las cumplo para que Dios pueda utilizarme, porque hermanos, esa es la voluntad de Dios. No nos salva simplemente para que nos liberemos de la condenación eterna, sino que nos salva con un propósito. Y el propósito es que seamos luz y sal, como hace unos días hablábamos de eso. Luz en un mundo lleno de tiniebla, sal en un mundo corrupto. Y podamos escuchar sus palabras que dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y mis queridos, el Señor nos ha salvado con el propósito de que hablemos a otros de Cristo y que las almas se salven. Él nos escogió para su gloria, que sea una realidad. Y tanto Moisés como Josué cumplen una función en la vida del pueblo de Dios, determinada por el mismo Dios. Uno comienza y el otro la termina, es precioso. Pero en ese interín, en esa preparación de Dios para que cumplan su voluntad, hay muchas cosas que son dignas de ver y de imitar. Podemos ir, si quieren, Éxodo 3. No vamos a poder leer todas las escrituras que voy a citar, pero podemos bien. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios. Acá vemos a Moisés y siempre hemos dicho, y creo que es bueno recalcar, es interesante cuando uno busca en las Escrituras, aquellas personas que Dios utiliza son personas que están haciendo algo. Están haciendo algo y Dios los toma para hacer algo mucho mayor. Y acá es interesante, y quisiera poner el énfasis en dos cosas como comienzo. Dice la Escritura allí que iba camino por el desierto. ¿Saben qué me hace pensar esto, mis queridos? Ir alejándose cada vez más de la multitud o del mundo. Camino del desierto. Y una vida que pretende ser utilizada por Dios. Si quiero ser utilizado por Dios, debo de alejarme cada vez más del mundo y de sus costumbres y maldades. Como decimos, del desierto, ¿verdad? Ir al desierto. Lo segundo que leemos en el comienzo que hemos estado meditando es que dice, llegó hasta Horeb, monte de Dios. Otro paso importante. Primero, en el desierto se alejó del mundo. Después, busca la presencia de Dios, su comunión. Son dos pasos importantísimos para la vida de aquel que quiere servir al Señor. Cada día alejarse más de este mundo perdido, lleno de maldad, que está alejado completamente de Dios, y cada día buscando más la presencia de su Dios, para conocerle, para saber lo que Él quiere, para aprender de Él. Y yo llevaba o pensaba en una pequeña o primera reflexión para nosotros en esta hora. Deseo que el Señor me utilice para su obra o para servirle en este peregrinaje que estamos haciendo en este mundo. Bueno, acá tenemos dos factores muy importantes para que Él pueda utilizarme
como estábamos pensando. Él determina una cosa y Él quiere que nosotros la cumplamos. Estoy alejándome cada vez más de lo que es la vida de este mundo. Y esto no está significando que no tengo que hacer las cosas que tengo que hacer. Tengo que trabajar, tengo que hacer todo lo demás. Pero el apetito o las costumbres de este mundo deben de ir cada vez más lejos en mí. Busco la presencia del Señor. Doblo mis rodillas. ¿Doblamos las rodillas, hermanos? En oración, pidiendo que Él nos guíe, buscando conocerle más, escuchar su voz. Estoy en momentos en silencio. No vamos a escuchar una voz como escucharon algunas veces algunos, pero sí vamos a sentir dentro nuestro que el Señor nos habla. Por la lectura que hemos tenido, por un pensamiento que escuchamos de la palabra, Él nos puede utilizar, nos puede hablar. Si nosotros miramos la preparación de Moisés, todos recordarán, Moisés, ¿verdad? 40 primeros años en la opulencia, hijo de la hija de Faraón, ¿verdad? Todos recuerdan cuando el reloj avanza. Cuando nació, lo pusieron en aquella cesta, lo dejaron en el mar porque Faraón había mandado matar a todos los niños varones, y ellos los ponen y se queda vigilando María, la hermana de Moisés, a ver qué pasaba, y justo pasa, entre comillas, justo, ¿verdad? Dios guía las cosas, y pasaba la hija de Faraón y vio eso y lo recogió y se lo llevó y lo adoptó como hijo. 40 años está allí Moisés. Y cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, nos cuenta algo de su historia, allí especialmente el capítulo 11, donde están los héroes de la fe. Y allí si nosotros leyéramos el capítulo 11, del versículo 24 al 27, vamos a encontrar algunas cosas que yo les voy a comentar. Dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Luego agrega, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y por último, dice allí esos versículos, por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Este hecho en la vida de Moisés es tremendo. Es un parate para hacer un clip y cambiar su vida. Sí, está motivado por una razón que nosotros podemos leerla, pero tras de todo esto estaba Dios, que había determinado una cosa. Y Moisés sale de ese lugar y está en el desierto 40 años más. Ustedes saben que la vida de Moisés se divide en 3 partes de 40 años, ¿verdad? 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, 40 años con el pueblo de Israel, guiándolo hasta llegar a la tierra prometida. Y él muere a los 120 años, viéndolo de lejos, pero no llegando allí. Y cuando uno mira personas que nos dejan ejemplo en las Escrituras, siempre vamos a ver que estas personas, que estos, podríamos decir, estos hombres de Dios y mujeres de Dios, dejaron cosas para atrás. Cosas que son lícitas, pero que interrumpen o molestan el caminar siguiendo a Dios. No era un pecado que Moisés estuviera en Egipto, pero Moisés valoró, había cosas más importantes. Y esto es interesante, cuando uno mira y ve que hay cosas más importantes y deja aquello que no sirve tanto. El Señor Jesús dice ante aquellos que le escuchaban en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga.
El negarse a sí mismo, mis queridos, cuesta. ¿Por qué? Porque es vencer el yo, el ego. El hacer bajar todo ese ímpetu que tiene la carne en nosotros. Ahora, si nosotros, porque el tiempo se nos va, seguimos la preparación de Moisés, ¿qué vemos en ese mismo capítulo 3? Dice que estaba en ese pacífico trabajo de cuidar las ovejas, cuando de pronto hay algo raro que le llama mucho la atención. Se prenden fuego unas zarzas. Bueno, que se prenda fuego en un desierto cuando hace calor, pudiera ser. Pero estas zarzas no se consumían. Seguían prendidas. Seguían ardiendo. Y pasa el tiempo y Moisés queda con los ojos grandes, me imagino, abriendo, ¿verdad? Y algo pasa. Entonces, ¿qué hace? Bueno, vamos a ver. Y allí recibe la voz de Dios. Dice, Moisés, Moisés, versículo 4, y él respondióme aquí, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Él está en la presencia de Dios. Y es notable, es interesante ver que cuando se está en la presencia de Dios y en comunión con el Señor, se está en un lugar santo. ¿Saben qué significa santo, verdad? Apartado. Cuando uno cree en Cristo como su Señor personal, cuando acepta que es un pecador y se arrepiente, pasamos a ser santos. Esa es la posición como hijos de Dios. Somos apartados del mundo para Dios. Somos santos. Pero la vida del cristiano es una vida de santidad. Y la santidad sí es progresiva. Día a día nos vamos santificando. Nos debemos santificar, ¿verdad? Nos debemos apartar de aquellas cosas que ensucian nuestra vida, que están en el mundo o que están en la carne, que son aprovechadas por el maligno para dañar nuestro testimonio, nuestra vida espiritual. Entonces necesitamos apartarnos, santificarnos. Y la tercera etapa es cuando seamos santificados para siempre en la presencia del Señor. Allí sí que seremos limpios, puros, sin mancha, con Cristo en los cielos. ¡Qué bendición! Es lo que hablábamos, ¿verdad? Es la esperanza que tenemos los creyentes. Dejaremos este mundo para ir a la presencia de Dios. De aquel Dios que me amó, que nos amó y envió a su Hijo a este mundo para dar su vida, como se estaba recordando. Morir por nosotros y saber que al tercer día, triunfante y victorioso, resucitó y luego ascendió a los cielos. Ahora, hay algo que me llamaba la atención cuando estaba estudiando esta parte, esta porción. Dice que Dios dice, quita el calzado de tus pies. Y cuando yo pensaba en esto, en esta lección que me está dando Moisés y que Dios quiere darme continuamente, es que Dios nos prepara y nos exige santidad. Y está ese agregado de quita los zapatos. Y venía a mi mente el pasaje de Juan 13, ¿recuerda cuando están en el aposento alto? Cuando el Señor lleva a sus discípulos, lo primero que hace el Señor, dice que toma una palangana, toma agua, una toalla y comienza ¿qué? A lavarles los pies a sus discípulos. Para ello les saca el calzado. Y me puse a pensar, ¿por qué tenemos esta referencia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Y lo vamos a ver luego en Josué también. Quita porque tus zapatos, porque tierra donde estás es santa. Perdón, hermanos.
Cuando queremos ser santos, nada tiene que interferir entre mí y Dios. No tiene que haber zapatos que me impidan tocarle a Él. No sé si me hago entender. Pero Dios le pidió que sacaran sus zapatos. Cuando está el Señor lavándole los pies, le sacó las sandalias. Lo estaba preparando en la santidad a sus discípulos para el servicio. Y acá a Moisés le hace quitar los zapatos. Y pensaba, mis queridos, si yo quiero ser útil, si quiero que el Señor pueda obrar en mi vida para un servicio, para hacer algo para Él, debe haber una diferencia con todo lo demás. No puedo ser igual al mundo, no puedo andar como los demás. Hay que haber una diferencia, hay que quitarme cosas, hay que quitarme los zapatos, porque estoy en tierra santa. Estamos sirviendo a un Dios santo, un Dios soberano, un Dios eterno, que pide que sus hijos seamos santos. Él dice, sed santos porque yo soy santo. No es cualquier cosa ser un hijo de Dios. No es vivir como cualquiera ser un hijo de Dios. Es vivir conforme a su voluntad. Esto es fuerte, ¿verdad? Pero es lo que Dios pretende de mí. Y mis queridos, vuelvo a repetirlo, si queremos que Él nos use para algo, debemos de buscar la santidad. Luego que Moisés entendió esta realidad de lo que es la santidad, recién Dios comisiona a Moisés. Le dice, yo soy el Dios de tu padre, etcétera, etcétera. Y dice que luego muestra lo que ha visto y tiene unas palabras que yo anoté acá que me llamaban mucho la atención. Le hace conocer, después que ve que hay atención, que hay orden en él, hay atención, que hay limpieza y sumisión y hay separación, ¿verdad? Que es la santificación, entonces Dios hace conocer su propósito. Pero no termina estos pasos con esta enseñanza que recibe Moisés. Quiere profundizar más y el gran yo soy se le presenta a Moisés. Y en este acercamiento profundo yo puedo ver que Moisés percibe la grandeza de la persona de Dios y se da cuenta lo poquito que era él. Y es bueno cuando ante la persona de Dios nosotros nos damos cuenta que no somos nada. Y Él lo comisiona. Y yo pensaba que la Escritura me dice que nosotros también somos embajadores de Cristo. Tenemos que llevarles a otro el mensaje. Pero hay otra cosa que me hace pensar. Hay un pueblo en aflicción, le dice. Hay un pueblo oprimido. Está en angustia y aclamado. Y yo pensaba en lo que es el mundo, que es un mundo que también está en aflicción, está oprimido por Satanás y por todo lo que hace, y está clamando de diferentes formas. Y yo soy responsable de llevarle el Evangelio, y nosotros somos responsables de anunciarle a Cristo, ese que murió en la cruz por nosotros. Y por último, sobre este hombre quería ver lo que dice el versículo 10. Dice, ven, por tanto, ahora te enviaré. Y subrayo yo acá en mis escritos, ahora. No es dentro de 10 años, no es dentro de 2 días, no es dentro de 2 semanas, ahora. La urgencia del mandato. He visto, tiene necesidad, tú irás, ahora. A mí me habló mucho todo esto, hermanos.
Quizás digas, bueno, pero estás ya medio viejo para hacer muchas cosas, pero Él quiere que lo hagamos ahora, no dejemos para mañana, sino que cuando le escuchemos, obremos. Rápidamente vamos a ver algo más para ir mirando en Josué. Hay muchísimo para ver de Moisés. Sería bueno que en sus casas leyeran un poco sobre los que es mucho para leer, ¿verdad? Tenemos Éxodo, Levítico, Deuteronomios, Números, todo para ver la historia, o Números, Deuteronomio, para ver la historia de este hombre de Dios. Pero en Josué también vemos una vida que nos enseña mucho. ¿Saben cuál es el primer momento que se relata o que aparece el nombre de Josué? Sé que alguno lo sabe, sí. Cuando van a pelear con Amalek, el enemigo del pueblo de Dios. Y Amalek en la Biblia nos está hablando de la carne, de la lucha que tenemos interiormente. Y lo primero que se nos nombra de Josué, que tiene una lucha con Amalek. Y si yo pretendo, y si tú pretendes, mis queridos, honrar al Señor, servirle, tenés que luchar con la carne, con el ego, con el yo. La primera cosa. Y saben que este hecho en la vida del pueblo de Israel es fundamental, porque hasta ahora quien había peleado por Israel había sido Dios. Pero desde este momento es Israel que se tiene que empezar a defender. Dios ya no lo defiende más, como hacía antes, que Dios mandaba y Dios peleaba y Dios hizo tal cosa. Ahora es el pueblo que tiene que comenzar. Y esto nos hace pensar que la lucha que tenemos es continua con nosotros mismos contra Satanás y el mundo. La vida de Josué nos muestra muchas cosas interesantes. En ese mismo momento, en esa etapa de la lucha que está con Amalek, hay algo que también miraba que me llamaba la atención y que es interesante. Moisés subió más alto y estaba con Aarón y Hur, ¿verdad? Quienes estaban mirando la pelea del pueblo, y dice que Moisés levantaba las manos y el pueblo vencía, pero Moisés ya estaba cansado y se le bajaban las manos, y al bajársele las manos el pueblo decaía y comenzaba a seguir adelante Amalek. Entonces lo sientan y uno de cada lado le mantienen las manos levantadas a Moisés, y dice, y Josué derrotó a los amalecitas. Y yo pensaba en esta posición o en este hecho de Moisés, en lo que es Dios con nosotros. Él por medio de su Espíritu está con nosotros para que seamos más que vencedores. Están sus manos levantadas para que podamos vencer al maligno. Y si le honramos, saldremos vencedores del maligno. Pero para vencer al maligno pensaba en lo que nos dice Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Si obedecemos o si hacemos casos a lo que quiere nuestra vieja naturaleza, la carne, no vamos a vencer, sino que seremos vencidos. Por eso, el apartarse, el buscar la santidad, como nos muestran estos dos hombres de Dios. Si nosotros seguimos recorriendo la vida de Josué, nos llegamos al capítulo 24 y ahí hay algo interesante. Moisés sube al monte de Dios a recibir las tablas de la ley y sube con Josué. Y allí Josué queda cerca de donde estaba Moisés, pero no junto a Moisés, y está más de 40 días esperando a Moisés. Y en mi mente recorrí, ¿qué estaría pensando Josué todo ese tiempo?
que está siguiendo porque era el servidor de Moisés. Alejado de, mientras todos los demás jóvenes estaban en otras cosas, allí tenemos a este joven que buscaba honrar al Señor, apartado, cerca de la presencia de Dios, sirviendo a Moisés. Y yo pensaba, en esa etapa de la vida de Josué debe haber aprendido lo que es paciencia, ¿verdad? ¿Y cuánto falta nos hace la paciencia a nosotros? Saber esperar. Y él esperó por lo menos 40 días, 40 noches, hasta el momento en que bajaron del monte. Y cuando bajan no es... si bien para Josué, dice, hay alegría en el campamento, o batalla, no recuerdo, a ver, estoy equivocándome. Grito de pelea, sí lo tengo apuntado, pero no sé, ya me perdí dónde iba. Bueno, ni sé. Por algún lado lo apunté, había grito de pelea, sí, pero el hecho es que no era lo que pensaba Josué. Y cuando llegan, ustedes recuerdan lo del becerro, ¿verdad? Como demorabas, le dice a Aarón, pedimos las cosas, hicimos un buril y salió este becerro, y le decían al becerro, eres el que nos ha sacado de Egipto. Qué tremendo. ¿Cómo se fueron? ¿Cómo se apartaron? Pero Josué estaba con Moisés. Y si seguimos un poquito adelante, dice que Moisés saca el tabernáculo del pueblo y lo pone un poco más lejos y le llamó el tabernáculo de reunión. Y agrega esto las Escrituras, pero dice que Moisés iba y volvía del tabernáculo al campamento, pero Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Qué interesante. Dice que el tabernáculo era para aquel que buscaba a Jehová y salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Allí iban aquellos que buscaban a Jehová, que buscaban a Dios. Y allí estaba Josué, porque amaba a Dios, estaba cerca de él, escuchando o tratando de sentir su presencia. Josué disfrutaba del servicio, de servir a Moisés, un siervo de Dios, pero también de Moisés aprendió a servir a Dios y buscar la presencia de Dios. Y saben, mis queridos, que es primordial en la vida de cada uno de nosotros el buscar la presencia del Señor, en todas las cosas. Cada paso que vamos a dar, cada decisión que tomamos en nuestra vida, tengamos presente, busquemos la presencia de Dios, para que Él nos guíe, para que no nos tengamos que arrepentir por hacer cosas que no debemos, para que sepamos caminar como nos conviene. Josué buscaba y estaba cerca de la presencia de Dios. En cierto momento están llegando ya guiados por Moisés, el pueblo de Israel, a la tierra prometida. Ahí es necesario que manden los espías, ¿recuerdan? Y entre aquellos 12 espías va Josué y Caleb. Y si tuviéramos tiempo leíamos, pero si uno fuera a leer lo que dicen aquellos 10 espías cuando llegan de recorrer la tierra del enemigo, dice, es una tierra muy buena, pero ahí hay gigantes, está fortificada. Y nosotros nos mirábamos y éramos como langosta ante ellos, nos van a liquidar. Y Josué y Caleb les escuchan y luego dicen que no es así. Pero la terminación o el final de las palabras de Josué es precioso. Dice, con nosotros está Jehová, no le temáis. Los otros 10, ¿qué veían? Gigantes, imposibilidad de salir adelante. Pero quien había estado en la presencia de Dios
quien había estado en el lugar santo, quien se había quitado los zapatos, quien disfrutaba de la comunión con Dios, ¿qué ve? Dios va adelante, no temáis. Qué importante es, mis queridos hermanos, tener esta visión. Saber que el Señor está con nosotros y va adelante. ¿Cuántas veces perdemos de vista, cuántas veces pierdo de vista esta realidad y tengo temor? Me olvido de que el Señor está conmigo y su promesa es: no temáis, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¡Qué precioso! ¿Cuánto aprendemos cuando abrimos las Escrituras y meditamos en ellas? ¿Cuánto nos fortalecemos al leer la palabra de Dios? Por eso, mis queridos, luchemos contra este mundo, contra la carne, contra Satanás. Leamos la Biblia. Ganemos tiempo que nos están robando todos los otros accesorios y leamos la Biblia. No para leer simplemente, sino para meditarla, para ver qué nos dice el Señor. Lo he dicho muchas veces, pero es interesante leer y decir: ¿qué me dice el Señor en este pasaje? Y el Señor me va a decir mucho. Y miren, y si en algún momento hay un pasaje que no lo entienden, no pierdan más el tiempo allí. Cambien, vayan a otro lado. Le va a pasar que en otro momento van a tener ese pasaje a la vista y lo van a entender. Y van a disfrutarlo. Seguimos rápidamente. Cuando llegamos entonces al capítulo 27 de Números, allí Josué es puesto como, o es designado sucesor de Moisés. Y Dios tiene que decir muchas cosas preciosas, ¿verdad?, de Josué. Y le dice en el capítulo 1, yo lo tenía apuntado acá, está precioso lo que dice, miren, leamos dos cositas nomás, el capítulo 1 de Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces te hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Recuerdan lo que decíamos al principio? Que Dios ha marcado un propósito para nuestras vidas, pero Él quiere que cumplamos cosas. Fíjense en lo que les dice a Josué, ¿verdad? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Pero cuándo? Cuando cumpla todas las otras cosas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, no lo que se te parece a ti, todo lo que en él está escrito. Y mis queridos, cuando uno piensa en estos pasajes, hay más cosas, pero no las vamos a
a meditar. Como les dije, después viene el momento cuando van a entrar y está aquel hombre con su daga desenvainada y les dice otra vez: quita los zapatos de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. El mismo proceso que a Moisés, la santidad. Y mis queridos, tengamos presente esta realidad en nuestras vidas. Si queremos honrar al Señor, si queremos que Dios nos utilice, tengamos presente esta realidad, santidad. Apartarnos de las cosas que Dios nos manda. Dejar de lado aquellas cosas que para este mundo está bueno, pero para nosotros no tienen el valor que tienen para ellos. Y para último, quería pensar por si hay personas que están en este lugar o escuchándonos o viéndonos, que todavía están en este mundo sin Cristo sus vidas. Están caminando de la mano del maligno, de Satanás. Y el Señor ha determinado también para ti algo diferente. Así como para nosotros, sus hijos, determina cosas, para aquellas personas que viven sin Cristo ha determinado algo para ti. Y nosotros hablamos diríamos que de un futuro eterno, porque la Biblia nos enseña esa realidad. Y para aquellos que están sin Cristo, el futuro eterno determinado por Dios es la perdición, el lago de fuego y azufre, el infierno. Pero Dios nos ama y Dios te amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo a dar su vida por nosotros en la cruz, a derramar su sangre preciosa para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Dios, que te ama y amó de tal manera que envió a su Hijo, quiere que hoy seas su hijo, que te arrepientas de tus pecados porque eres pecador, le pidas perdón y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todos nuestros pecados. Y entonces la determinación de ir al infierno es cambiada por ir al cielo, y vaya cambio. Pero todo depende de ti. Dios lo ha hecho todo, perfecto. Está todo pronto. Pero el escoger dónde ir, si al infierno o al cielo, depende de la persona. Depende de aquel que escucha el mensaje. El futuro está en las manos del que escucha el mensaje. Dios te provee la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna en los cielos con Cristo. Si sigues en tus caminos sin Cristo, estás sin esperanza, yendo camino a la perdición, al lago de fuego y azufre. Pero así como a Moisés se le dijo, ve ahora, la Biblia dice, hoy es el día de salvación, he aquí ahora el día aceptable. No podemos esperar al mañana porque nadie sabe qué va a pasar cuando salgamos de este lugar. Nadie tiene comprado el futuro, ¿verdad? Ni sabemos si saldremos de este lugar. Por eso, ahora es el momento de abrir nuestro corazón para que Cristo entre y lo limpie de todos mis pecados. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, para que nos vayamos a nuestras casas a pensar. Mis queridos hermanos, a pensar que Dios tiene un propósito que ha determinado para cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que cumplir su voluntad. Si queremos que Él nos use, tenemos que cumplir su voluntad. Y para mis queridos amigos, Dios quiere que vayas al cielo, Dios quiere que seas tu hijo, su hijo. Todo depende de ti. Si te arrepientes de tus pecados y les pides perdón, tienes vida eterna. Que el Señor te bendiga y todos podamos disfrutar en esta hora de lo que el Señor tiene para nosotros.